¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Ciudad Capital. Ya estamos aquí como todos los martes para platicar con ustedes de los temas más relevantes en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, amigos? Pues saludándoles con una semana que estuvo llena de información en la parte política, sobre todo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, pues en donde finalmente se aprueba la Ley de Reconstrucción para la capital del país, luego de 52 días de que el jefe de gobierno la remitió al órgano legislativo. A los diputados locales pues les tomó una tarde-noche aprobar tanto en comisiones como en el pleno de la ALDF esta ley de reconstrucción, de la cual hablaremos en el programa. También, en esa misma sesión que se realizó el viernes de la semana pasada, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó pues también una muy polémica ley de sustentabilidad hídrica que tiene pues como velo, ahí como punto de señalamiento de los adversarios de esta ley, particularmente el Partido Morena y algunas organizaciones no gubernamentales, el tema de la privatización en los servicios del agua. ¿Se privatizará o no el agua a partir de que se aprobó esta ley de sustentabilidad hídrica? En la parte social, pues vecinos del multifamiliar Tlalpan convocaron a una conferencia de prensa junto con especialistas en donde denunciaron acosos y maltratos en los 6 albergues oficiales que se mantienen abiertos luego del sismo del 19 de septiembre. Y pues en la parte de la entrevista tenemos una charla con Raúl Flores, presidente del PRD capitalino, quien nos plantea su postura respecto al Frente Ciudadano por México y su versión a nivel capital del país, el Acuerdo por la Ciudad de México. Esos son los temas que tenemos preparados para ustedes en este programa del 28 de noviembre. Muy bien, pues vámonos a política. Política. Ciudad Capital. Ya estamos en política. Esta semana se vivieron temas muy importantes en la Ciudad de México porque avanzaron 2 leyes que vale la pena comentar con ustedes. Una de ellas es, en principio, la de Ley de Sustentabilidad Hídrica. Esta ley que se refiere en términos reales al manejo del agua para atender básicamente o de manera inmediata el tema de la escasez y otros rubros, que es algo que estaba ya mandatado en la Constitución, que entrará en vigor hasta el 18 de septiembre del próximo año, pero que los diputados deciden adelantarse. Desde ahí está la polémica de si tenían que ser ellos, tenía que ser el nuevo Congreso, pero es una ley que ahora le llaman de sustentabilidad hídrica, pero que lleva muchos años tratando de aprobarse en la Asamblea Legislativa, siempre queriéndole dar más facultades al sistema de aguas, y había sido un tema que siempre se había dejado ahí en la banca. Hoy sale y pues lo que se viene es mucha desinformación, y también en un año electoral pues también otro tipo de campañas o de consignas advirtiendo que se trata ya de una privatización del agua, lo cual pues les podemos decir que en términos reales no se puede privatizar el agua en México porque es un derecho humano, pero sí hay algunos matices que ahorita vamos a platicar. Así es, Luis, como lo comentas, tan solo en este año la Asamblea Legislativa del DF trató de aprobar la Ley de Sustentabilidad Hídrica por allá de abril. Se les acabó el periodo ordinario de sesiones y pues mucho se mencionaba que iban a intentar subir esta Ley de Sustentabilidad Hídrica en ese largo periodo extraordinario de mayo, que se extendió hasta julio, y tampoco fue así. Finalmente, el martes de la semana pasada, en Comisiones Unidas, pues los diputados aprueban el dictamen de la Ley de Sustentabilidad Hídrica. Como puntos a destacar, pues bueno, establece, por ejemplo, la posibilidad de la restricción del servicio a deudores domésticos y no domésticos. Para el caso de los deudores domésticos, la restricción de servicio no representa la suspensión total del mismo. De acuerdo con el artículo 68 de esta nueva Ley de Sustentabilidad Hídrica, pues los ciudadanos que no paguen 2 bimestres consecutivos o alternados sufrirán el recorte en el servicio
y pues se les otorgará tan solo un suministro diario de 50 litros por toma, no por persona, por toma. O sea, si en tu casa hay solo una toma, te van a llegar 50 litros de agua, es decir, pues 2 garrafones y medio de agua para las necesidades básicas. Y no te van a llegar, tienes que ir por ellos. Y además, pues según esto, según los que aprobaron los diputados, es que esto va acorde con la Organización Mundial de la Salud, con los criterios que establece la Organización Mundial de la Salud para consumos mínimos de personas. Por otra parte, también esta ley de sustentabilidad hídrica señala que en el caso de los usuarios no domésticos, estamos hablando de locales comerciales, restaurantes, hoteles, fábricas, cuando no paguen 2 bimestres consecutivos o alternados, a ellos sí se les va a hacer un corte total del suministro. También establece en el artículo 6 que pues si no se cumple con la obligación legal que tiene el gobierno de la ciudad de abastecer el líquido a través de la red, pues lo podrá el gobierno de la ciudad hacer a través de pipas, incluso a través de garrafones de agua. Pues bueno, en la Comisión de Gestión Integral del Agua, Comisiones Unidas junto con la de Medio Ambiente, aprobaron el pasado martes pues este dictamen. Hubo un acalorado debate, por momentos se perdió el control de la reunión de trabajo, e incluso hubo momentos pues en la que la discusión de los diputados rayaba casi en los insultos. La diputada del partido Morena, Aleida Alavés, tomaba la palabra para argumentar, como tú ya comentabas, que la Asamblea Legislativa, de acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, no tiene facultades para aprobar esta ley de sustentabilidad hídrica, que va a ser el futuro Congreso de la Ciudad de México, que entre en funciones hasta septiembre del próximo año, el que sí tiene responsabilidad para aprobar esta ley de sustentabilidad. Y en eso estaban cuando inicia pues un debate de procedimiento. Aleida Alavés estaba haciendo uso de esos argumentos cuando los diputados le dicen que no era el momento procedimental para hacerlo, que apenas se iba a leer el orden del día, y pues se enfrascan ahí en una discusión de dimes y diretes. Me dijo que me interrumpiera en el uso de la palabra. Esa es una transgresión a mis derechos, diputado. Bueno, entonces no lo vuelva a hacer, por favor. Presidenta, ¿puedo continuar con mi exposición? Sí, pero esta presidenta la dirige en la discusión. Como secretario. Tiene la palabra el secretario para conducir los trabajos de la comisión. Sí, pero estoy en el uso de la palabra. ¿O me la va a arrebatar? No, solo también. ¿Van a estar arrebatando así la palabra, presidenta? Diputado, por favor, adelante, Porque entonces no estamos dando orden en la mesa, nada más. discusión Diputada, de no se ha acuerdo votado el orden. al derecho. Siempre ha habido la apertura. Siempre ha habido la apertura. No, pero es que no es una concesión, estoy en mi derecho. Permítame, también nosotros también estamos en el derecho de poder desarrollar el orden del día. Usted no es integrante de la comisión, yo se la di por apertura, pero me parece No es mi derecho. usted está tomando más el tiempo y el momento inadecuado. Vamos a darle orden, y fue precisamente por la premura que tenemos en el pleno. No por otra cosa ni porque se haga nada de lo oscurito como ustedes acostumbran a comentarlo. Estamos aquí y por eso... No ponga palabras en boca, porque por eso vine a argumentar. Por eso estamos reanudando la sesión. Precisamente le estábamos dando ese matiz por la situación que impera en el pleno por la inasistencia de su bancada. Porque ¿quieren que discutamos ese tema? ¿Quieren que discutamos el tema de la audiencia en la bancada en el pleno? La discutimos. Es que no ponga cosas que nada tiene que ver con el procedimiento. Que guarde respeto y vamos a comentar. ¿Y dónde está respetando su ustedes? Estaba yo en el uso de la palabra, diputada. Está usted fuera del orden del día. A Aún ver, no se ¿por qué vota fuera el del orden del día. Estoy Se le va a agotando mi conceder derecho el a uso de la hablar. palabra por el posicionamiento sobre el dictamen. Pues, ¿cómo siguió este debate, Alberto? Creo que fue muy intenso, como se esperaba, pero también nada más vimos a una diputada de Morena haciendo la defensa, ¿no? Pues ya cuando se da la discusión, Aleida Alavés advierte que como está tan mal el dictamen, que por cierto ella alega ahí que apenas se estaba conociendo esa versión final, que no le habían pasado copia del mismo,
Dice que va a ir a la Corte a impugnar lo que en su momento apruebe el Pleno de la Asamblea Legislativa. El diputado José Manuel Delgadillo, pues con una risa sarcástica le dice que corra, que vaya a la Corte corriendo, y Aleida Álvarez, muy enojada, le dice: tú no me vas a mandar a mí a ningún lado, te vas tú, chasqueándole los dedos, y así es como se da esta discusión que casi, como comentaba, llega a los insultos. Por supuesto, en su carácter de diputada, le vamos a dar el uso de la palabra. Pero tiene 3 minutos para... A ver, diputada, estoy muy consciente de mis derechos y no es ninguna concesión que me dé el uso de la palabra. Estoy haciendo mi trabajo y además abonando porque en la ciudad no se complete un atraco más a la gente queriendo votar una ley que ni les corresponde votar, no se rían. Ya se acostumbraron a estarse riendo de la gente y de estar imponiendo así las cosas, sobrelegislando, porque no les corresponde asumir lo que le corresponde al Congreso de la ciudad. ¿O ya leyó la Constitución, diputado? ¿Está consciente? Porque esto lo vamos a tener que dirimir en la Suprema Corte. Como estamos dirimiendo ahorita, no me estés mandando a correr a ningún lado. Te vas tú, pero así. Porque ya se acostumbraron a estar violentando no solo los procedimientos de la Asamblea Legislativa, sino la legalidad. Por algo la Asamblea está como está. Solo por algo están haciendo. También para todos los presentes. Por eso están queriendo imponer, estoy en el uso de la palabra, están queriendo imponer una ley que no les corresponde a ustedes, porque además implica que estemos haciendo... Está en el uso de la palabra. Gracias, por fin, por fin. Pero abóquese al tema. A ver, miren, lamentablemente aquí se desconoce mucho de lo que implica el fuero constitucional. Ya no voy a permitir que me sigan violentando ese derecho al uso de la palabra y a la libertad de expresión que tengo como ciudadana y como legisladora. Que ustedes no lo conozcan, porque los reto a cualquiera de los que están aquí sentados a que me digan qué dice cada uno de los artículos de esta ley que quieren imponer y cómo entonces están haciendo valer una ley que le corresponde a un Congreso local. Ahora, cuando me interrumpió el diputado Dame, estaba diciendo que precisamente cambia la naturaleza jurídica del sistema de aguas. Eso no es cosa menor, porque a quienes les gusta hacer las cosas de manera discrecional, sin consultar a la población, imponiendo decisiones, pues les va a encantar que ahora, como descentralizado, el sistema de aguas imponga tarifas y subsidios a la población. Eso ha sido una discusión de muchos años, décadas, de lo que implica cobrar el agua de acuerdo al respeto al derecho humano. ¿Cuánto es suficiente para que tenga una persona lo que requiere en su vida cotidiana? ¿A qué estándares se van a asumir? Eso lamentablemente no está estipulado en esta ley. Ya todos sabemos cómo es la diputada Aleida Álvarez cuando se mete al debate, ¿no? Es característico que tome esas posturas tan enérgicas. Sí, porque grita, no deja hablar a los demás, insiste en que ella tiene el derecho de hablar, conculcándole a otros el derecho también a hablar. Pero bueno, finalmente procedió la lectura del orden del día, inició el debate, trató de iniciarse un debate formal, y José Manuel Delgadillo, diputado del PAN, argumenta en contra de lo que Aleida Álvarez decía. Él dice que de acuerdo con la Constitución Federal, en el artículo 122, y el Estatuto de Gobierno, en el artículo 42, hay facultades claras de la Asamblea Legislativa para sacar esta ley de sustentabilidad hídrica. A que esta Asamblea Legislativa siga teniendo los trabajos que le han sido encomendados como un órgano, como un poder legislativo de esta Ciudad de México. Por tanto, es evidente que contamos con todas las facultades de acuerdo al artículo 42 del Estatuto de Gobierno, que todavía está vigente para el funcionamiento de esta Asamblea, y por tanto es completamente legal la entrega de esta nueva ley que se está poniendo a consideración de estas Comisiones Unidas, y
y que sin lugar a dudas va a ser aprobada en el Pleno en los próximos días. Quien diga lo contrario tiene la opción de la Suprema Corte. Yo nada más digo, si necesitan alguna asesoría, me ofrezco como abogado, no como diputado, porque hay que recordar que hay algunas acciones que han intentado, como el tema de control del presupuesto, y bueno, se les desechó. Así es como los diputados se iban aproximando a la parte más importante, que es el debate sobre si se está privatizando o no el agua en la Ciudad de México. Sí, y hubo un momento importante en donde incluso, pues, Aleida Alavés, contrario al argumento que los de Morena han manejado, y contrario al argumento que ella utilizó 2 días después en el Pleno, dice en las comisiones que la descentralización del sistema de aguas no implica, no representa la privatización del servicio. ¿Por qué? Es importante, y ahorita lo vamos a ver y escuchar, porque los diputados de Morena han argumentado que en este momento el sistema de aguas es un organismo desconcentrado de la administración pública. A partir de la Constitución de la Ciudad de México y ahora en esta legislación secundaria, que es la Ley de Sustentabilidad Hídrica, se refuerza el hecho de que el sistema de aguas se convierte en un organismo descentralizado, con autonomía presupuestaria, y que va a tener, pues, posibilidades de establecer contratos y convenios con sectores privados para desarrollar su labor. A partir de ese argumento es que, por ejemplo, Aleida Alavés acusa o ha acusado que hay una trampa en el sistema de aguas, que al convertirlo en un organismo descentralizado se va a llevar de manera, pues, tramposa y oscura la privatización del servicio de aguas, que el sistema de aguas va a poder concesionar a terceros el servicio de abasto en la capital del país. Pero en las reuniones de comisiones, el martes pasado, ella argumentó que no. E incluso la diputada presidenta de la Comisión de Gestión Integral del Agua, Wendy González, diputada del PAN, le hace reiterar ahí, pues frente a los que estábamos, que la descentralización no implica privatización. Y así lo dice Aleida Alavés, con esas letras. La descentralización del SACMEX no implica la privatización del servicio de agua. Convirtiendo que el gobierno tendrá que suministrar el agua hasta mediante garrafones. Y eso es normalizar lo anormal, lo inequitativo, lo injusto para la ciudad. Y eso es lo que no está correcto. O sea, habla de un plan hídrico de 25 años, en donde una junta de gobierno va a estar estipulando las inversiones. La única parte en la que entra la asamblea, me queda clarísimo, diputada Wendy, lo que es un descentralizado, un desconcentrado. No estoy intentando decir, nunca lo he dicho, no ponga palabras en mi boca que yo no he pronunciado, que descentralizar implica privatizar. Si alguien ha dado esta discusión en varias legislaturas, descentralización no es privatización. Y ya expliqué en mi anterior exposición lo que implica dejar de lado el que se observen las decisiones en presupuesto, en contratos, en participación de particulares en diferentes ramos del sistema de aguas, que ya va a quedar, digo, de entrada está en manos del sistema de aguas, como desconcentrado. Gracias. Aclarada no, es que estoy en el uso de la palabra, solamente quise hacer esa pregunta. Como escuchamos, la diputada Aleida Alavés, que fue la principal defensora de esta, en contra de esta ley del tema del agua, ella misma advierte y aclara que no se trata de la privatización del agua. Lo digo porque muchos de los que nos siguen, que nos ven, muchos de los que están informados a través de las redes sociales, han visto toda una campaña de Morena diciendo se privatizó el agua en la Ciudad de México, y pues en la mayoría de la ciudadanía queda esa sensación de ya nos privatizaron el agua y ya no tienen incertidumbre de cómo se les va a cobrar, qué cambios va a haber. Y yo creo que el tema requiere de mucho más análisis y como la misma diputada lo admite, no se está tratando de una privatización porque constitucionalmente es imposible. Sin embargo, sí se permitirá que empresas privadas puedan fortalecer
suministro y la distribución del líquido para que pueda llegar a todas las casas de la Ciudad de México. Hoy a 1.6 millones de capitalinos el agua no les llega a sus hogares, porque aquí quizás es lo que tenemos que explicar. El agua es un derecho humano y por eso en la ciudad está catalogado incluso en el Código Fiscal como un derecho. Nos cobran lo que cuesta el servicio de toda la infraestructura para poder llevarnos ese líquido a nuestros hogares, pero no nos cobran el líquido como tal. El líquido nos lo abastecen y por eso está establecido en la misma ley que en caso de que tú dejaras de pagar el agua, ellos van a venir a cortártela, pero te van a dejar la opción de que tú puedas ir al sistema de aguas a recibir el agua para tu consumo, porque es un derecho humano. Entonces ahí está quizá parte de la trampa discursiva que está también dentro de un año electoral y que se viene la discusión, pero ahí más bien valdría la pena analizar qué beneficios podría traer a la Ciudad de México el que por fin haya una infraestructura, creo que es lo que se espera, una infraestructura que pueda cubrir el agua en zonas como la Sierra de Santa Catarina, prácticamente toda Iztapalapa y ya la mayor parte de la ciudad donde no hay agua, porque a lo que nos han acostumbrado los gobiernos del PRD ha sido a vivir sin agua, ¿no? Y a que cada vez vivamos sin ese líquido. O sea, administraciones van en Iztapalapa y vienen y todas llegan con el discurso del agua, pero nadie resuelve el problema. La gente ya está acostumbrada a vivir con el agua por tandeo, a administrar su agua, y es un tema que ya se ha capitalizado tanto incluso hasta ser algo meramente electorero, ¿no? En Iztapalapa lo que nos cuentan amigos que hacen política por allá es que el agua prácticamente se vende o se reparte de manera clientelar. Si no perteneces a un grupo político, prácticamente no tienes agua, ¿no? Si perteneces, la tienes. Eso es lo que se tiene que resolver con esta ley, permitiendo que haya una mayor infraestructura, que el gobierno no la tiene, o por lo menos ha probado que no la tiene, y tener que buscar en el sector privado quién puede lograr que la Ciudad de México se abastezca en su totalidad del agua, ¿no? Bueno, lo que Aleida a la vez argumentaba es que el esquema de descentralización generará una abierta discrecionalidad para que la Junta de Gobierno del SACMEX, va a ser un organismo como directivo dentro del sistema de aguas, valore y determine contratos y concesiones para prestar el servicio de suministro en la capital del país. Y ponía como ejemplo que justo así fue como inició la privatización de servicios en Pemex, en la Comisión Federal de Electricidad. Y les decía a los diputados de otros partidos, incluso esto lo comentó ya en el debate que tuvo lugar en el Pleno, pues fue, no sean tontos, no le van a poner se privatiza el servicio de abasto, ¿no? O sea, lo van a disfrazar de otras maneras como valorar y determinar contratos y concesiones. También lo que alegaba, porque como tú decías, fue pues no sé si fue casuístico, fue estratégico, que Aleida a la vez pues prácticamente se convirtió en la única diputada de Morena que subió en comisiones y en el Pleno a defender la postura de Morena, ¿no? Un partido de Morena que, por cierto, comentarles, pues de esta manera, al participar ya en el debate, en el Pleno, validó la presidencia de Fernando Zárate, diputado del Partido Verde, como presidente de la mesa directiva. Así que pues Morena perdió en distintos frentes. Por una parte pierde la mesa directiva de la ALDF, reconocen pues obligados, encerrados en su mismo argumento, en su mismo discurso y estrategia, a Fernando Zárate como presidente de la mesa, pierden la mesa para Ivonne Morales y pierden pues el debate finalmente en el Pleno y en comisiones de la Ley de Sustentabilidad Hídrica, porque pues solo una diputada sube para enfrentar la andanada del PRD, del PRI, del Movimiento Ciudadano, del PAN, y pues aunque había argumentos que sonaban válidos, pues al final de cuentas Morena se va pues perdiendo el debate y perdiendo la votación. Un asunto, por ejemplo, que a mí me sonaba lógico, que me suena lógico, es que Aleida a la vez acusaba que en el artículo 6º el gobierno de la ciudad claudica en su obligación de otorgar agua, el suministro de agua a través de la red, que va a ser a través de pipas y garrafones,
cómo se va a otorgar el servicio. Y ella decía, eso es reconocer que la crisis de agua en zonas como Iztapalapa será permanente. Entonces el gobierno de la ciudad está regularizando lo anormal. Y pues claro que otorgar agua a través de pipas y garrafones quiere decir pues que el agua no va a llegar como debería llegar a través de la red hidráulica, ¿no? Así es, y bueno, el debate fue interesante porque también ahí el diputado Iván Texta del PRD le recordó a Leida Alavés que cuando ella era diputada del PRD autorizó que se hiciera ese cobro del agua como es actualmente, modificando el Código Fiscal, porque hoy el agua no nos cuesta lo mismo a todos. A pesar de ser un derecho humano, a cada colonia le cuesta distinto el líquido, porque en el 2008, 2009, se les ocurrió, no, más bien fue después, en el segundo trienio de Marcelo Ebrard, se les ocurrió cambiar o elevar las tarifas para supuestamente ir llegando cada vez más al precio real del agua en la Ciudad de México, que ese es otro tema que no se dice, ¿no? El agua está subsidiada en la Ciudad de México, se paga menos de lo que costaría traer ese líquido. Y aparte, en zonas como Iztapalapa, en la mayoría de Iztapalapa se condona el servicio del agua, lo reciben prácticamente de manera gratuita. Y les recordaban ahí a Leida Alavés que cuando ella estuvo en el PRD, avaló que se crearan ese nuevo tipo de tarifas, que incluso lo criticamos mucho porque se trataba prácticamente de un nuevo impuesto, siendo que se trata de un derecho. ¿Y por qué lo manejaban como un nuevo impuesto? Pues porque le dan el cobro de este derecho, lo hacen por el nivel socioeconómico de cada ciudadano, que es como aplica un impuesto, aplica en función de la capacidad económica de cada contribuyente. Aquí están diciendo, si tú eres de clase alta vas a pagar más, independientemente de casos tan absurdos como, por ejemplo, quienes viven en Benito Juárez, en la zona oriente de Benito Juárez, ¿no? Que es la zona quizá calificada en Benito Juárez como zona popular, pero que colindan con Iztacalco en la parte poniente, que es considerada una zona alta. Iztapalapa es la misma agua a la que les llega, pero a unos les cuesta menos porque los califican como popular y a los otros les cuesta más porque los consideran clase media o clase alta, cuando es la misma calidad de líquido porque la reparten de la misma manera con las mismas tuberías y viene de los mismos afluentes. Entonces es ahí donde está esta trampa discursiva de si se privatiza o no. Creo que el fondo es que el gobierno sí reconoce que no tiene ya la capacidad para poder dotar de agua a los capitalinos en su totalidad y dice, tenemos que recurrir a las empresas privadas que nos puedan dotar de esa tecnología. Ahora, ese es otro tema que se ha satanizado mucho en la izquierda, ¿no? Y creo que un caso similar podría ser el de CFE. CFE, pues ustedes como capitalinos pueden recordar lo que era el servicio de luz y fuerza y lo que es el servicio de CFE. Quizá habrá pros y contras, pero el servicio de alguna manera también ha mejorado y sí tienen medidas más drásticas, como si no pagas, van y te cortan la luz de inmediato, cosa que no pasaba con luz y fuerza, ¿no? Pero con luz y fuerza pasaban otro tipo de atrocidades. Es decir, yo creo que se tendría que probar cuál va a ser, ese sí es el gran reto del gobierno, y no va a ser ni siquiera este gobierno, sino del que venga, de implementar una verdadera política en materia hídrica y no estos planes que se inventan y que nunca se acaban, ¿no? Porque ahí está creo que el detalle, que sí se haga un plan serio para poder dotar a la Ciudad de México de agua y acabar con la escasez, porque tanto Marcelo Ebrard como Miguel Ángel Mancera prometieron que no habría escasez y el problema cada vez es más grave. Pues es que el problema es de dónde puedes generar agua, o extraerla o traerla cuando las fuentes se están agotando, ¿no? Es el problema de siempre, entramos aquí ya a un círculo vicioso. Pero yo quisiera enfatizar algunos puntos que vienen en la ley que para quienes nos ven y nos escuchan pueden resultar importantes. Ya comentaba yo que habrá una restricción al servicio doméstico y que se van a otorgar 50 litros por día a los usuarios morosos. Sin embargo,
estarán exentos de esa disposición pues, los jubilados, pensionados, las personas de la tercera edad, personas con discapacidad y madres jefas de familia. También la nueva ley de sustentabilidad hídrica destaca en su artículo 22 que el sistema de aguas va a poder determinar la estructura tarifaria por los servicios públicos a su cargo. Esto querrá decir que ya no será la Asamblea Legislativa del DF la que determine las tarifas por el suministro, pues además se precisa en el artículo 96 que será la Junta de Gobierno del SACMEX la que definirá las tarifas y subsidios. También comentarles un tema pues que siempre está en la palestra por el tema de los usos de suelo, de que se construyen edificios de departamentos sin saber o con la duda de los vecinos de si tiene sustentabilidad pues para prestar el servicio de agua. Aquí se establecen en el artículo 69 que será el sistema de aguas el que dictaminará la factibilidad para el otorgamiento de servicios a nuevos fraccionamientos, conjuntos habitacionales, comerciales, industriales, mixtos o de otros usos, a fin de ampliar o modificar el uso o destino de los inmuebles, ¿no? Esos son algunos de los temas que vienen destacados, que nosotros destacamos, pues por ser sensibles para la ciudadanía de esta nueva ley de sustentabilidad hídrica, que pues estamos en espera de que el jefe de gobierno pues la promulgue para su entrada en vigor y que derogará la ley de aguas del DF que data del año 2003. Así es, y ya esperaremos el resultado, a ver cómo se implementa, y es un tema que tendrá que ir de la mano con otro tema que vamos a platicar aquí, que es la ley de reconstrucción, que tiene que ir de la mano del tema del agua. Si van a construir más viviendas, tiene que garantizarse las vías de suministro de agua para esas nuevas viviendas, y si se está pensando dar en algunos casos el 35% más de la vivienda que ya existía, pues tiene que haber más vías para dotar de líquido. Y ese fue el tema en el que ya se enfrascaron por fin en la Asamblea Legislativa, después de llevarlo mucho al suspenso. ¿Cuántas semanas pasamos aquí diciendo ya va la ley de reconstrucción y no llegaba? Y así estaban las comisiones. Al final se tomó la decisión de hacerlo como lo saben hacer, que es de manera fast track. Incluso eso fue, creo yo, la estrategia que se utilizó para eliminar del debate a Morena, porque prácticamente se metieron ellos a una discusión de un dictamen que se conocía, pero lo modificaron, haciendo los consensos con el PAN, con el PRI, y al final eran muchos puntos que Morena tenía en contra. Cuando Morena se da cuenta del dictamen, pues ya eran temas que habían sido superados, que habían sido corregidos, pero que apenas Morena estaba leyendo y se estaba dando cuenta de los cambios, ¿no? Y eso pasa porque Morena no integra comisiones, no integra las comisiones ordinarias. Ni la comisión de gobierno. Y en la comisión de gobierno tiene 3 diputados, a uno de los cuales ya dieron de baja por faltista, que es el coordinador de la bancada de Morena, César Cravioto, porque acumuló 7 faltas injustificadas y pues finalmente lo sacaron de la comisión de gobierno. Y antes tenían a Leida, pero le echaron ellos mismos. Y los otros 2 diputados que permanecen como integrantes de Morena en la comisión de gobierno, pues tampoco van. Beatriz Rojas y César Paulo Martínez, pues también de los 2 nos hace uno. Y finalmente, pues Morena se anula solo en ese tipo de negociaciones. Y pues, ¿qué pasa? El pasado viernes, pasaban de las 2 de la tarde, se anuncia la reunión de Comisiones Unidas de Presupuesto, Administración Pública y Desarrollo de Infraestructura Urbana para aprobar pues, el proyecto de dictamen que habían estado construyendo los diputados de las otras bancadas a lo largo de esa semana. ¿Qué ocurre? Pues no hubo mucho debate, eso sí hay que comentarlo. Fue una sesión que duró menos de 1 hora, en donde pues lo que pudimos ver, y ustedes en estas imágenes que les estamos ofreciendo, se podrán dar cuenta que incluso antes de que los diputados formalmente aprobaran el dictamen, ya el secretario técnico de la Comisión de Administración Pública les estaba pasando uno a uno a los diputados el dictamen para firma, ¿no? O sea, antes de que fuera la votación formal a mano alzada de los dictámenes, del dictamen, pues ya el secretario técnico les estaba pasando a firma para aprobar
el documento, ¿no? Entonces, fue muy notorio, por ejemplo, ahí como el secretario técnico pasa de Nora Arias, de la diputada del PRD, y se da la vuelta a las mesas donde están los diputados y le entrega a firma en el documento a la diputada del PRI, Gabriela Berenice Oliva. Y pues bueno, en una sesión de menos de una hora se aprueba el dictamen, un documento con 125 artículos, y se lleva al Pleno, un Pleno que hasta el momento en el que se aprobó el dictamen de ley de reconstrucción citó para la sesión. La sesión inició por ahí de las 4 de la tarde, terminó alrededor de las 9:30 de la noche, en un debate también acalorado ciertamente, pues en donde los diputados definitivamente ahí se meten de lleno ya a la discusión, y lo que hace Morena, presentar una moción suspensiva para tratar de regresar el dictamen a comisiones. Se empieza a dar el debate, el diputado del partido Morena, coordinador de la bancada, César Cravioto, sube a tribuna, comienza a hablar y los diputados del PRD empiezan a interrumpirlo para desconcentrarlo y lo logran. Y así es como se da ese inicio del debate de la ley de reconstrucción. Si el inútil gobierno de Miguel Ángel Mancera le solicito un segundo. Va a ayudar y atender a los damnificados. Sé que está hilando un comentario. Es que lo hacen para desconcentrar al orador. Lo lamento mucho. Son buenos para la chicana estos jóvenes. Lo lamento estos jóvenes que eran de izquierda, son buenos para la chicana. Diputado Cravioto, lo lamento mucho, pero es mi obligación aplicar para todos el reglamento de la misma manera. Muy bien. Y no me establece otra forma el reglamento más que cuando pide la palabra un diputado tener que suspenderlo. Lamento mucho que esté hilando la idea. Lamento mucho la interrupción, pero es mi obligación desahogarlo. Diputado Luna. Diputado presidente, primero, disculparme con el diputado Cravioto por interrumpirlo. Entiendo que se desconcentra con mucha facilidad, pero sin embargo, le pediría, diputado presidente… No es solo para hacer una pregunta. Sí. El diputado Cravioto me acepta una pregunta. No le acepto la pregunta. Un segundo. No le acepto la pregunta. ¿No le acepta la pregunta, diputado Cravioto? Gracias, diputado Luna. Muy bien. Continúe, por favor, diputado Cravioto. Retomaré. Me quedé que el inútil gobierno de Miguel Ángel Mancera ya no va a tener pretextos para atender a los damnificados. Que era muy difícil aprobar una frase, que era muy difícil aprobar un párrafo que dijera con esa claridad. El artículo 122 me lo ordena. Otra vez la chicana de los chicaneros. Vienen chicaneros. Déjeme hacerle la pregunta a la diputada Nuri, creo que tiene todo el derecho. Dígame, diputada. Sí, diputado presidente, si me permite hacerle una pregunta al diputado Cravioto y decirle que yo no soy ninguna chicanada. No la acepto. ¿No la acepta, diputado? No la acepta. No la acepto. Diputado Raúl Flores. Tampoco la acepto. Un segundo, diputado. Si me permite el diputado preguntarle si sabe que el gobierno de Mancera entregó más de 20,000 cheques a damnificados como apoyo de renta. Tampoco lo acepto. Diputado Cravioto, ¿no la acepta? No, tampoco. Entonces, diputado Iván Texta. Les decía, ¿otro? A ver. ¿Quiere hacerle una pregunta al diputado Texta? ¿Puedo? No puedes. Ok. Bien. No la acepta, diputado. No acepto, gracias. Entonces, otra vez, me quedé que el gobierno inútil de Miguel Ángel Mancera es cada vez que me interrumpen, pues ahí me quedo. Pues así, con chicanas, como dice César Cravioto, se la llevaron también con muchas mociones ahora de ilustración. También. Para irle explicando a Morena, qué bueno que lo hicieron, porque de esa manera todos nos íbamos enterando de qué iba el dictamen, porque así como dictaminaron Fast Track, pues nadie conocía el contexto del dictamen más que ellos, ¿no? Y de esa manera era como iban apelando cada intervención de Morena, de, corrijo, eso ya se quitó del dictamen, ¿no? Sí, desgraciadamente, y eso es cierto, el dictamen pues sí se discutió a puerta cerrada, se aprobó a puerta cerrada,
fue hasta después de las 2 de la tarde del viernes que públicamente se conoció, que pues logramos tener acceso a la versión final del mismo, porque hubo por lo menos 3 versiones o 4 de un proyecto de dictamen que circuló durante toda la semana, ¿no? Y así como aparecían cosas, en la siguiente versión ya no, y pues llegamos a una sesión de comisiones y del pleno con un conocimiento pues bastante parcial del mismo documento, ¿no? Sin certezas, ¿no? Sin certezas. ¿Qué ocurrió? El dictamen que se aprueba sí contempla la posibilidad de que haya apoyo total y gratuito para la reconstrucción de viviendas, vivienda social, vivienda rural, vivienda popular, vivienda en condominio de copropietarios, el multifamiliar Tlalpan, por ejemplo, y unidades habitacionales en Tlalpan, como la de los Girasoles, sí se van a reconstruir con recursos públicos, a través de un fondo de reconstrucción que se va a crear exprofeso para pues alimentar con presupuesto esa reconstrucción. Ese fondo de reconstrucción va a provenir de recursos del gobierno de la ciudad que se van a asignar a través del FONADEN, que tiene actualmente aproximadamente 6,000 millones de pesos, también del presupuesto que en su momento, que en diciembre apruebe la Asamblea Legislativa para el gobierno de la ciudad en el ejercicio 2018, y sin embargo también va a haber créditos que se puedan otorgar a vecinos si es que ellos lo autorizan en el caso de demoliciones en departamentos, en edificios de departamentos como en las colonias del Valle, Narvarte, Portales, donde los vecinos lo decidan. Se van a poder apegar a este modelo polémico de la redensificación de 35% adicional a lo que existía de viviendas preexistentes, o también a través de modelos de transferencias de potencialidad de un predio que, por ejemplo, quizá aquí ya no se va a reconstruir en donde antes existía el edificio colapsado. Se va a transferir la potencialidad que tenía ese inmueble a un nuevo predio donde se va a poder construir el mismo número de viviendas preexistentes que cayeron durante el sismo. El tema, la polémica, y se dio y se ha venido dando en la Asamblea Legislativa, es si va a haber reconstrucción total con recursos públicos, como en su momento lo peleó Morena, o va a haber créditos, y ese es uno de los grandes debates, que las víctimas se les convierta en deudores. Subió a tribuna el diputado del PRD, Mauricio Toledo, a acusar a Morena que usaba un doble debate, un discurso falso, cuando Morena ha venido diciendo que toda la reconstrucción tendría que ser con recursos públicos. Mauricio Toledo exhibe a Morena y señala que en el artículo 10 de la iniciativa de reconstrucción que en su momento presentó Morena, ese partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, sí habla de créditos hipotecarios para afectados para la reconstrucción. El grupo parlamentario de Morena e integrantes de la Comisión de Gobierno nunca se aparecieron a discutir este dictamen y hasta el día de hoy aparecieron, como siempre, como arte de magia. En la historia se subsidiaron viviendas como lo que vamos a aprobar en este dictamen al 100%. Es decir, que gran parte de las viviendas de esta ciudad serán gratuitas para los ciudadanos de esta capital. Y lo quiero decir porque seguramente va a ser parte del debate. Aquí tengo en la propuesta de iniciativa de ley del grupo parlamentario de Morena, firmado por todos sus integrantes, quiero leer el artículo 10, fracción sexta, donde dice: por acaso de que se decían de que ellos iban a dar las viviendas de manera gratuita, en su propia propuesta señala, se establecerá un programa de créditos hipotecarios para los afectados. Pues en el caso de esta iniciativa se está contemplando subsidiar a la gente que lo más necesita, y con un estudio socioeconómico se establecerán los mecanismos para que estas viviendas sean blindadas a nuestra gente que lo necesita.
Ese fue el punto clave de este debate, de esta discusión, si el gobierno tendría que regalar todas las viviendas hacia quienes resultaron afectados o tendrán que entrar en un tipo hipotecario. Lo real es que la mayoría va a tener que entrar en algún modelo hipotecario. Bueno, que así aquí sea en el INVI, ¿no? Porque la idea que según han planteado Leonel Luna y otros aliados de él, es que al menos el 80% de las viviendas a reconstrucción y rehabilitación van a ser con recursos públicos. El otro 20%, quizás, ellos argumentan eso, veremos, es que ese otro 20% sea reconstrucción y rehabilitación con créditos, ¿no? Es que ahí yo creo que la clave está en la zona donde se están llevando a cabo la reconstrucción. Al parecer, como lo hace el caso de Leonel en Santa Rosa, Xochac, pues no está cobrando las casas. Prácticamente él está aportando las casas que fueron destruidas, las están reponiendo con estas casas de madera o las famosas casas de losa que están inventando ahí en Santa Rosa, Xochac, que es casi el mismo modelo que se está llevando a Xochimilco y a Tláhuac, que son las zonas de interés social, las zonas populares, que son las zonas rurales, y quizás esa es la parte que no se va a cobrar. Ya cuando hablamos de un predio en la del Valle, en la Roma, en la Condesa, estamos hablando también de otra clase de personas, ¿no? Estamos hablando ya de una clase media que tiene capacidad de pago y que si bien va a tener estas dos opciones, ¿no? De recibir o una vivienda de interés popular del INVI que no rebasa los 800,000 pesos o irse a una vivienda ya con un crédito de Nacional Financiera a los 2 millones de pesos. Bueno, allí sí hay diferenciaciones que hace la ley de reconstrucción. Señala, por ejemplo, en su artículo 30, se hacen diferencias respecto al modelo y tipo de apoyos que recibirán los damnificados, ¿no? Se habla del apoyo que recibirán personas de escasos recursos y población de clase media. Por ejemplo, se establece que previa evaluación realizada por la Secretaría de Desarrollo Social, destinará presupuesto a personas que se encuentren en un nivel de vida medio o bajo para la rehabilitación, reparación, reestructuración, reforzamiento estructural de los inmuebles afectados. Para los afectados que no se encuentren en este supuesto, en el supuesto anterior, que no sea población de nivel medio-bajo, pues se tomará en cuenta su nivel de contribución fiscal. Tendrán que comprobar, por ejemplo, a través de sus comprobantes fiscales de los últimos 5 años y a través de un estudio socioeconómico su nivel de ingreso. En casos de personas a los que se les otorga el crédito será a tasas preferenciales y se otorgará a través del INVI o a través de instituciones promotoras de vivienda de instancias federales, ¿no? O sea, no se habla aquí de que sean a través de la banca, ¿no? A través de créditos bancarios, créditos hipotecarios, cómo se den estos créditos para los afectados. Lo que sí va a ocurrir, y esto lo dejó en claro la diputada del PAN, presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura, Margarita Martínez Fischer, es que no va a reconocerse derechos adquiridos para viviendas que violaron los usos de suelo y violando los usos de suelo construyeron niveles adicionales a los permitidos. Va a haber una investigación en esos predios y si se comprueba que en estos inmuebles hubo una construcción adicional ilegal, se aplicarán créditos fiscales para que los dueños de esos lugares, de esos inmuebles, de esas viviendas, pues paguen a la Ciudad de México pues lo que tenían que haber pagado desde antes, multas, recargos por las viviendas adicionales que se construyeron ilegalmente. Ni un metro cuadrado que se haya construido violando la ley
se va a considerar un derecho adquirido. Este dictamen garantiza que las construcciones realizadas fuera de la ley vigente sean investigadas por las instancias competentes y establece que si de la investigación realizada se desprende responsabilidad mediante sentencia firme, se generará un crédito fiscal en perjuicio de los responsables. Esto significa que los responsables de construcciones fuera de la ley están obligados a pagar los costos de la reconstrucción si por su causa existió algún daño. La otra condición fundamental tiene que ver con la necesidad de información verídica y confiable para un diagnóstico claro. Pretender que hoy el gobierno se encargue de todo y pague todo es una buena intención, muy noble. Suena bien en los discursos, en las arengas, en las tendencias de Twitter. Suena bien para el interés mezquino de obtener votos. Eso es de lo que se ha hablado aquí, cómo nos va a ir en el 2018. Eso es mezquino, eso es golpeteo, eso es engañar. Siempre será más fácil la consigna irracional, la postura fácil, 1000 veces repetida, que parece verdad pero que no lo es, que arrastrar el lápiz, redactar, buscar alternativas, dialogar hasta agotar todos los medios para generar que los dictámenes y las propuestas finalmente integren a todas las visiones. Prometer lo que no se puede cumplir hoy es un asunto absolutamente irresponsable, es un asunto absolutamente criminal. Parte del debate que ha dado Morena, más bien en las calles, se ha centrado en decir que está el riesgo de que el gobierno de la ciudad le entregue la reconstrucción a la Asociación Desarrolladora de Inmobiliarios. ¿Cuál es el problema aquí? Es obvio que al tratarse de la reconstrucción de casas, pues el negocio no puede recaer más que en los inmobiliarios. Y quizá no sería tan escandaloso si en la Ciudad de México no fuera un problema grave de corrupción el negocio inmobiliario, ¿no? Ese es quizá el problema por lo cual está totalmente satanizado quién haría la reconstrucción. Y ese fue un punto que se tuvo que debatir y que también se modificó de última hora en este dictamen, porque en un principio sí, eso ya se había hecho público, que el jefe de gobierno había dicho que la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios iban a ser quienes harían de manera gratuita la intervención de los predios que están en código amarillo, que son habitables, pero que tienen ciertas fallas que no son estructurales, pero que ellos entrarían a hacer la reparación de manera gratuita. Entonces de ahí venía ya la sospecha de que, bueno, entonces les vas a entregar la reconstrucción para que de ahí ellos se hagan un negocio y ganen. En fin, eso fue lo que sucedió previo a la discusión, pero ya en la aclaración del dictamen fueron cambiando o haciéndose algunos matices. Yo creo que un tema importante que ha resultado polémico y que pues para la sociedad, para los interesados, para nosotros que ejercemos el periodismo va a resultar fundamental darle seguimiento cómo se aplica, está en el artículo 38 de la Ley de Reconstrucción. Ahí se habla de la redensificación del 35% adicional a las viviendas preexistentes para que con ese modelo se haga el financiamiento de las viviendas. Voy a leerles el artículo 38, cómo quedó establecido y cuál es el modelo de redensificación. Se detalla que con la finalidad de contar con un modelo financiero que permita la reposición de viviendas afectadas con daños estructurales que implican demolición total o que se colapsaron debido a los sismos, se considerará un modelo mixto de financiamiento por medio de la construcción y venta de viviendas adicionales. Los propietarios y causavientes de las edificaciones que opten por un modelo para financiar la reposición de las viviendas preexistentes con viviendas adicionales y requieran modificar la zonificación establecida en el Programa de Desarrollo Urbano, contarán con el respaldo de la SEDUBI para esa modificación, a fin de incrementar hasta en un 35% la zonificación establecida por los programas de desarrollo urbano, en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de edificación o número de viviendas máximas existentes. Esto con el propósito previo de financiar las viviendas que estaban construidas antes del sismo y construir adicionales, un 35% adicional. Ese 35% adicional se pretende con ese número, con ese porcentaje, financiar toda la reconstrucción de lo que había antes del sismo. Leonel Luna,
presidente de la Comisión de Gobierno, coordinador del PRD en la LRF, le dice a Morena y le dice a los que lo están escuchando en ese momento en la sesión, en ninguna parte del dictamen que vamos a aprobar en este momento, que se va a convertir en decreto de ley, se habla de los desarrolladores inmobiliarios. Serán los vecinos quienes decidan si participan en este modelo o no de redensificación, y serán ellos quienes decidan qué empresa, qué inmobiliaria, qué firma es la que les reconstruye las viviendas y quienes les venden esas viviendas para financiar el proyecto. Que en ninguna parte del texto del dictamen se habla de las inmobiliarias. Se establecen dos opciones o mecanismos, donde en primera instancia serán los vecinos, los habitantes de los inmuebles dañados, los que decidan si participan en este modelo. Y serán ellos quienes decidan también quién les construya, sea una persona física o una persona moral. Entonces es muy importante que nuevamente se lea a detalle el dictamen. Si no lo conoce, diputada, es porque, nuevamente le digo, usted no participa, porque así lo decidió, en ninguna de las comisiones dictaminadoras. Así como lo dice Alberto, ahí está el tema que tenemos que seguir a detalle, quiénes harán la reconstrucción, cómo lo harán. El jefe de gobierno ha dicho que ahora ya lo va a aplicar de manera inmediata. Quien está encargado de esa responsabilidad es el comisionado Ricardo Becerra, famoso por haberse echado unos mezcales en esta tarea de la reconstrucción. Esperemos que ahora sí ya tome en serio su responsabilidad, y ese será el detalle. Transfieren a los vecinos la responsabilidad de la reconstrucción en el caso de cada uno de sus predios. De ellos dependerá dar más pisos o no, hacerlos con qué tipo de seguridad y también qué tipo de suelo y bajo qué tipo de normas lo van a hacer y en qué lugares. Nada más que habrá que darle el seguimiento a partir de lo que presente en próximos días Ricardo Becerra, porque está todo un plan trazado donde a lo mejor ya se mostrará el abanico para los procesos que tendrá que seguir cada una de las personas que resultaron afectadas el 19 de septiembre. Estaremos muy atentos. Vámonos por ahora a Social, aquí en Ciudad Capital. Social, Ciudad Capital. Ya estamos en Social. Como les comentamos, aquí en Ciudad Capital teníamos pendiente el ver qué sigue pasando en las zonas afectadas del 19 de septiembre. Por lo general los medios acostumbramos ir al problema en el momento y a veces lo dejamos olvidado, pero es muy importante siempre regresar a ver en qué condiciones están los afectados y sobre todo en puntos críticos de la Ciudad de México donde se ha visto más cruel esta tragedia. En el multifamiliar Tlalpan, los vecinos se han logrado organizar muy bien, a tal grado que convocan a conferencias acompañados de especialistas académicos, y pues fue el caso de la semana pasada, justo en el multifamiliar en donde colapsó el edificio 1C. Los vecinos invitaron a la doctora Mariana Mora, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Desde octubre pasado, este centro de investigaciones se ha dado la tarea de realizar un estudio sobre la situación que han vivido las personas damnificadas, pues que no han podido regresar a sus viviendas y pues que no les ha quedado de otra más que habitar en los campamentos y albergues que tanto ha dispuesto el gobierno de la ciudad como los que mantienen abiertos organizaciones de la sociedad civil. Sobre todo se ha enfocado el estudio con estudiantes y profesores de la UNAM, de la UAM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, del Instituto Mora, del propio CIESAS, pues a verificar la situación de los 6 albergues oficiales. Cuando se dio la tragedia, derivado de la tragedia del sismo del 19 de septiembre, había 48 albergues oficiales. Hoy solo quedan 6.
En esos 6, la constante de parte de los damnificados ha sido acusaciones sobre maltrato de parte de las autoridades que mantienen abiertos estos centros. Y las brigadas, 35 brigadas compuestas por los estudiantes y profesores, han contrastado la situación que está en estos albergues con los campamentos que mantiene abierta la sociedad civil. Sin duda, la conclusión a la que llegan es que las personas damnificadas están prefiriendo acudir a los albergues que mantiene abiertas las organizaciones sociales, contrario a los campamentos que tienen abiertos las autoridades capitalinas. Y pues la razón, dice la doctora Mora, es obvia: el maltrato que están sufriendo ahí los damnificados. Maltrato y irregularidades en los albergues. En varios albergues se denunciaron maltratos o situaciones irregulares violatorios de derechos por parte de las autoridades encargadas, que incluyen el establecimiento injustificado de horarios muy estrictos de salida y de entrada que complican la permanencia en los albergues de las personas que deben cumplir con obligaciones laborales y que en algunos casos equivalen a condiciones de semi-reclusión, vulnerando los derechos a la libertad personal, la libre circulación, entre otros. La ausencia de apoyo médico y psicológico adecuado y permanente que pone en riesgo los derechos a la integridad física y mental y potencialmente a la vida de una población particularmente vulnerable. Obstáculos para acceder al acopio que pone en riesgo el derecho a la alimentación y potencialmente a la vida. La prohibición de ingreso a las personas afectadas de otros estados, lo cual implica una violación del derecho a la igualdad y a la no discriminación. La presencia injustificada de autoridades militares que amedrenta a la población y puede poner en situación de vulnerabilidad especialmente a mujeres y a los niños. La ausencia de autoridades que verifiquen la protección de los derechos humanos, tales como la CNDH. La discriminación y el hostigamiento de comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, que han sido rechazados en albergues oficiales o se les ha indicado que no pueden acceder como comunidad. Pues muy grave lo que denuncia esta investigadora. Es algo que el jefe de gobierno debe de poner atención ahí a través de la Secretaría de Desarrollo Social, que pues tendría que estar dando esta atención sin pormenores, ¿no? Me parece que el caso de Multifamiliar Tlalpan se ha politizado también mucho y yo por ahí ya tengo sospechas de que más bien se esté dando un debate ahí político, ¿no?, en este tema, y quizá también por eso no llega la atención como tendría que llegar o se rechaza, pero es muy grave lo que está señalando porque pues prácticamente es la zona donde tendría que haber mayor atención por parte del gobierno de la ciudad por el número de personas afectadas. Pues yo a los vecinos del Multifamiliar Tlalpan sí les doy el beneficio de la duda, o sea, siguiendo la tragedia como se dio, la organización que han estado realizando a lo largo de los meses, sí creo que los vecinos mantienen una denuncia auténtica, porque pues es cierto y está a ojos vistos que no han logrado ingresar a sus viviendas, los edificios están cerrados, hay policía, aunque cada vez hay menos, pues que no permite el acceso a los inmuebles, están los vecinos ahí, está a ojos vistos también, están pernoctando en campamentos muy expuestos a la intemperie en esta situación de frío que como fin de año se está presentando. Entonces sí hay una situación precaria de parte de los habitantes, sobre todo los que del edificio que colapsó, el 1C, y de otros edificios que están muy dañados del propio multifamiliar. El reclamo sobre todo, y lo vamos a ver en uno de estos espacios de los vecinos que hablan, es que pues, ha habido poca atención de las autoridades. La doctora Mora lo que comenta y contrasta ahí la situación de los albergues oficiales con los campamentos de la sociedad civil es que en estos 6 albergues oficiales pernoctan 108 personas. En cambio han detectado que hay 50 campamentos abiertos todavía de organizaciones sociales y tan solo en uno de ellos detectaron entre 300 y 400 personas que todavía son usuarias de ellos. Y uno de los aspectos que señala mucho esta investigadora es que hay mucha vulnerabilidad y mucho desprecio y discriminación hacia personas de comunidades indígenas. Ahora existen 6 albergues oficiales, ¿no?, en los cuales se están quedando 108 damnificados.
en esos 6, ¿no? En tan solo uno de los más de 50 campamentos que hemos identificado y verificado en la ciudad, hay más de 300, 400 personas, ¿no? Entonces ahí en solo uno. Entonces ahí nos parece muy importante recalcar este contraste porque nos está hablando de, aún sin cifras oficiales, ¿no?, y un censo completo y acabado, que hay muchas personas en situación de vulnerabilidad que no tienen asegurado un espacio de vivienda temporal, y en contraste a los espacios que sí está ofreciendo el gobierno. Y en relación a los comentarios de Mancera, creo que es parte de los efectos que tienen, que son revictimizantes para poblaciones que han perdido todo o cuyo patrimonio está en una incertidumbre, ¿no? De la declaración del encuentro de damnificados este sábado pasado, habla de que la mayoría de las personas aún no tienen dictámenes, ¿no? Entonces, si ni siquiera tienen un dictamen para saber qué procede, obviamente su situación no se va a resolver en 3 meses, ¿no? Entonces ahí, frente a las obligaciones que tiene el gobierno de la Ciudad de México de respetar y de proteger los derechos humanos de la población, que incluye pero no se limita a su derecho a la vivienda, se tiene que replantear. Ahí lo que se ve es quizá también la ausencia de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Tendría que estar ahí acompañando o por lo menos emitiendo ya algún pronunciamiento, más adelante alguna recomendación, porque no puede ser que que una vez más esté siendo la sociedad civil la que se organice y la que rebase al gobierno, ¿no? Incluso la doctora Mora en esa conferencia lo señaló, que no ha habido acompañamiento ni de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ni de la local, y pues hace este fin de semana se cumplieron 2 meses del sismo. Nosotros no hemos visto a la nueva ombudsperson, Ayeli Ramírez, quien por cierto en los primeros días después de la toma de protesta en la Asamblea Legislativa decía que el tema de la reconstrucción iba a ser uno de sus objetivos principales. No hemos visto que haya hecho un pronunciamiento sobre la ley de reconstrucción, ni sobre pues la situación en la que están todavía viviendo muchos damnificados. No hemos visto siquiera un comunicado de prensa de parte de la Comisión de Derechos Humanos haciendo un señalamiento sobre el tema. La verdad es que esperamos que ya se ponga las pilas la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos sobre este tema. En esta conferencia de prensa, uno de los vecinos, Agustín Viveros, habitante del multifamiliar Tlalpan, pues acusa que no hay dictámenes técnicos sobre la condición de los edificios. Ellos han insistido una y otra vez que requieren un documento por escrito que dé cuenta sobre la situación de sus inmuebles y sin embargo, dice, la incertidumbre prevalece. Están sin ninguna visita para saber qué es lo que necesitan. Nosotros estamos en una ciudad, de alguna manera nuestros vecinos ayudan, pero sí la mayoría de los damnificados no tienen ni siquiera la visita técnica para saber cómo están las cosas. Nosotros no tenemos un papel y eso que estamos exigiendo. Creo que esto complica las cosas y la falta de sensibilidad de las autoridades, no solo las locales, sino las estatales también, influyen mucho en que la esperanza de nosotros, yo pienso que se fortifica. Seguimos aquí y seguiremos hasta que tengamos algo en firme. Esa es la idea de lo que tenemos de dictamen. Pues más de lo mismo, ya hemos dado cuenta aquí ese grave problema que se tiene ahorita, antes porque no había ley o porque no había comisionado, pero que sigue prevaleciendo, y es el de no tener certeza jurídica. Nadie sabe en qué situación real está su predio. Si es código verde, si es código amarillo, si es código rojo, si se va a tener que demoler, si no. Nadie está extendiendo ese documento. Se le ha preguntado al titular de la CEDUBI qué se hace al respecto, pero dice que también no se tiene la capacidad para estar haciendo las intervenciones técnicas, y la ley sí establece esta parte de los estudios que se tendrán que hacer según el gobierno se hará cargo de esas evaluaciones, porque también sabemos que no puede ser una evaluación nada más así a ojo de buen cubero, ¿no?
El artículo 58 de la nueva ley de reconstrucción establece que el procedimiento para, por ejemplo, la demolición de inmuebles en código rojo señala que pues habrá un aviso que incluso se publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues también para darles como a los vecinos este derecho de esta garantía de audiencia, ¿no? De conocimiento de que el edificio se va a demoler. También un tema destacado, y ayer se dio la comparecencia del secretario de Protección Civil en comisiones de la Asamblea Legislativa. Ahí Fausto Lugo, el titular de la dependencia, destacaba que hay 700 inmuebles. Es una cifra que, bueno, pues ya por lo menos da claridad de cierta estatus en los que están los edificios con mayor riesgo. 700 inmuebles en código rojo. De estos 700 inmuebles ya 200 están dictaminados, y de estos 280 se procederá a la demolición por representar un riesgo para la ciudadanía, para inmuebles aledaños, para vialidades y comercios, ¿no? Pues por lo menos ahí ya hay una cifra clara de cómo está la situación de los edificios en código rojo. Y por lo menos Fausto Lugo aparece, ¿no? Porque también, también él es el principal responsable de los riesgos en esta ciudad, y era un personaje que mantuvo el bajo perfil, se escondió. Muy bajo. Mientras estaba la gran crisis en la ciudad, él se escondió, hizo mutis, dejó que otras áreas intervinieran, y pues prácticamente la reconstrucción ha salido de otras áreas, ¿no? De Protección Civil. Uno de ellos es, por ejemplo, los espectaculares, que a 2 meses del sismo ahí lo seguimos viendo en las azoteas. Así y es. No vemos a la Secretaría de Protección Civil trabajando para decir, anuncio espectacular, me lo bajan porque es un riesgo ante un sismo. Ahí está parada la Secretaría de Protección Civil, y creo que ahí está ese pasmo. Quizá este retraso también de la incertidumbre, de que no había una ley, de que apenas se está instalando el comisionado, es lo que mantiene a todos en la incertidumbre de lo que tiene que seguir para lograr la reconstrucción de la Ciudad de México. Pero aquí estaremos dándole seguimiento puntual a caso por caso. Ahora vámonos a la entrevista, ya para entrar en algunos temas políticos de la Ciudad de México. Entrevista. Ciudad Capital. Ya estamos en la entrevista en Ciudad Capital. Como les platicamos al inicio del programa, decidimos seguir ahondando en este frente amplio de la Ciudad de México, porque la semana pasada platicamos con el dirigente del PAN, Mauricio Tabe, para ver cómo él perfilaba este frente amplio por la Ciudad de México, y sobre todo en esta coyuntura que estamos viviendo ya de los destapes, de las definiciones de las candidaturas, y que sin duda cada uno de estos hechos hacen que se consolide o se rompa este frente en lo nacional, pero no sabemos también qué pueda suceder aquí en lo local. Pues aquí en lo local, como ya lo comentabas, y fue parte de la charla la semana pasada con Mauricio Tabe, pues es el riesgo de que si el Frente Nacional se rompe por el tema del método, a nivel local, cómo le vaya a pegar a la capital del país. Y pues por eso es que decidimos hablar con uno de los personajes, pues que también lleva mano en la negociación a nivel local, que es Raúl Flores, presidente del PRD en la capital del país. Le preguntábamos si el método podría afectar el rumbo de una alianza que en la Ciudad de México pues ha resultado fructífera. Ya lo vemos en la Asamblea Legislativa, pues en donde existe el frente de facto incluso desde antes de que se formalizara tal, ¿no? Con el PRD, con el PAN, incluso con el PRI y el Partido Verde y los partidos pequeños, la chiquillada. Juntos han logrado darle frente y han logrado rebasar al Partido Morena en temas como lo que ya comentábamos antes del programa, al inicio del programa, pues con la ley de reconstrucción y la ley de sustentabilidad hídrica. También les ha funcionado, pues que aquí en la ciudad se antojaría o hipotéticamente sería posible que el frente prosperara más que a nivel nacional. De eso platicábamos con Raúl Flores, nos comentaba que no debe de ser por dedazo el método y que él confía en que pues Miguel Ángel Mancera y Rafael Moreno Valle puedan tener una reunión con los dirigentes del frente y ver las condiciones políticas para asegurar que el frente pues no fracase, ¿no? Si no se resuelve bien el tema del método, habrá tensiones,
Pero bienvenido el debate, dice Raúl Flores. Es que en este país nos acostumbramos al presidencialismo, nos acostumbramos mucho al tema del tapado, el dedazo, las leyes no escritas del sistema, todo ese tipo de cosas, el candidato único, bueno, ese tipo de cosas creo que no son la normalidad democrática en las democracias funcionales. En las democracias funcionales pasa lo que está pasando hoy en el frente, que hay distintas personalidades que aspiran a un cargo y que piden que haya las mejores condiciones. Yo coincido en que no debe ser ni el dedazo ni la imposición el tema, pero también ver las condiciones que se tienen. ¿Cómo se libra esto? Creo que sería muy correcto que tanto el doctor Mancera como Moreno Valle tuvieran sin duda una reunión con los dirigentes del frente, ¿no? Poder ver las condiciones materiales, políticas, las seguridades que necesitan los que quieren ser precandidatos, ¿no? Poder asegurar que el frente no tiene ninguna etiqueta para nadie, porque como esfuerzo colectivo pues tiene que ser para las mejores opciones que hay en el país, no solo en los cargos más altos, sino en los más de 3,000 posiciones que se van a jugar en el propio país. Entonces, pero sí, efectivamente, si no se resuelve bien el tema del candidato a la presidencia o la candidata a la presidencia, pues siempre va a haber estas tensiones, ¿no? De todas formas, yo digo, bienvenido el debate sobre esto. Qué bueno que el Frente Amplio pues venga a refrescar la vida política nacional. Hay que recordar, desgraciadamente, que este país ha sufrido mucho por estos temas de la apertura. Todo parece indicar que hasta el momento el PAN mantiene su posición de decirles en la mesa yo valgo más, y creo que eso es lo que tiene entrampados a los partidos que conforman el frente, que pues es responder a la misma lógica de anteponer los intereses personales y no esto que se ha impulsado desde la jefatura de gobierno por parte de Miguel Ángel Mancera, de hacer un proyecto ciudadano donde lo primero sea el proyecto y después ya los pesos que cada una u otra fuerza tengan, y eso es lo que está haciendo languidecer este Frente Amplio por México y Frente Amplio quizá por la Ciudad de México, el poner las piezas a jugar y decir, bueno, si en lo nacional vale más el PAN, entonces tendría que ser el PAN, si en lo local vale más el PRD, tendría que ser candidato del PRD, y dejar fuera a los perfiles o a los personajes, ¿no? Yendo en contra del mismo nombre, ¿no? Ciudadano. Así es, y el riesgo son las ambiciones, ¿no? Que predominen las ambiciones de unos cuantos, predomine el interés particular sobre un interés común que tienen los que integran y los que están impulsando el frente. Dice Raúl Flores, sería un retroceso que las ambiciones políticas y personales predominaran. Dice, bienvenida a la posibilidad de hacer procesos amplios sin dados cargados, y asegura, dice, que el mejor método será el que le cierre el paso a las ambiciones y a la mezquindad. Pasaría pues que estaríamos poniendo en riesgo a la democracia. Creo que nadie puede poner por encima en estos momentos su propio interés, o nadie puede pensar que podemos poner capital político, los partidos, los ciudadanos, las organizaciones, para entronizar a alguien en particular. O sea, sería un retroceso. Yo hago votos porque eso no sea, porque el Frente pueda resolver esta circunstancia, porque demos una respuesta satisfactoria a aquellos que quieren ser candidatos, y a la vez que aquellos que quieren ser candidatos o candidatos entiendan las condiciones que tiene hoy políticas y económicas y operativas la posibilidad de hacer procesos amplios. Sin embargo, bienvenida a la posibilidad de hacer procesos amplios, y solo te digo, hay que afinar, o sea, es un tema de tener las mayores seguridades, ¿no? Que no haya dados cargados, como se dice, pero que eso se logra pues muy claramente poniendo las cartas sobre la mesa, poniendo todas las posibilidades que hay para hacer una elección democrática de la candidata o el candidato al frente, y eso creo que marcaría un buen inicio para el frente. Y muy concretamente a lo que me decías, eso, el mejor método será aquel que le cierre el paso efectivamente
a los protagonismos, a las ambiciones personales o a la mezquindad. Ahí está el panorama que pinta Raúl Flores. Lo cierto es que al PRD y al PAN, en el caso de la Ciudad de México, pensando que el frente no se consolidara en lo nacional, en la Ciudad de México creo que los dos están en la necesidad de ir ligados, aun cuando se pensaría que es ir contra natura, ir ligados, porque si no el PAN se estaría yendo a un escenario de quinta fuerza o más, ¿no? Y el PRD también podría perder cualquier posibilidad de disputarle a Morena la jefatura de gobierno. Pero a pesar de ese escenario, Raúl Flores no habla de un plan B, incluso evade en las preguntas que le hacemos la posibilidad de ese plan B. Dice que en este momento están trabajando en el cómo sí, no en el cómo no. Y pues lo que argumenta es que así haya un plan B, ese plan B no puede estar distanciado de cambiar al país en el proyecto de nación que estamos en este momento viviendo. El frente a nivel nacional no logra alcanzar los consensos y el método los llevará a una fractura. ¿A nivel local sería otro el escenario? O sea, ¿el frente podría prosperar y seguir vigente a nivel local? Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestros aliados, vamos a estar haciendo el trabajo. La verdad es que lo que necesitamos es abonar a que sí se haga, ¿no? O sea, una vez que uno emprende algo, yo siempre digo que hay que tener las reuniones de cómo sí, ¿no? Las de cómo no, esas no han llegado todavía. Ahorita estamos trabajando en el cómo sí. Pero me imagino que hay un plan B o hay hasta plan C, porque si el plan A no funciona, bueno, pues ni modo que se queden con las manos vacías, ¿no? En política nada está escrito, ya lo veíamos, ya lo hemos visto en la ciudad se creía que Morena era imbatible, ¿no? Y aunque hoy todavía no tenemos un proceso electoral, hoy vemos y nos amanecemos con la noticia de que Sheinbaum pues va francamente ya en un declive importante. No nos confiamos, pero en política las cosas pueden reconfigurarse en cada momento. Y de eso hay muchísimas pues, expresiones a lo largo del quehacer político, pero vamos a pensar, Alberto, que todo lo que estamos haciendo tiene que abonar a la causa de la democracia. Y no es darle la vuelta, simplemente que así haya plan B, ¿no? El plan B no puede estar distanciado de lo principal, que es reformar al país. Pero yo creo que el frente, por lo que escuché ayer, se concibe como una posibilidad. Eso que, siendo detalles, no dejan de ser importantes, tiene que ser platicado con los candidatos y expuesto a la sociedad. Hay que tomar en consideración que en la Ciudad de México ya está reglamentado el gobierno de coalición, en la nueva Constitución está establecido y también en la ley electoral está definido ya el gobierno de coalición, lo cual hace muy factible que independientemente de que no se lograra un frente en lo nacional, en lo local hay condiciones para, bajo ese pretexto de ir en un gobierno de coalición, se pueda dar esta alianza del Frente por la Ciudad de México. Y lo que Raúl Flores sí dice, o por lo menos sí marca línea, es que a nivel nacional no se puede extrapolar lo que está sucediendo con lo nivel local. Y lo deja en claro al decir que en la ciudad el reto es hacer más grande la alianza. Incluso habla de la posibilidad de convencer a otros partidos que, por ejemplo, como ya lo comentaba en la Asamblea Legislativa, han hecho alianza con el PRD, como pues el Partido Verde y Nueva Alianza, ¿no? Además del Movimiento Ciudadano y el PES. PAN, incluso el PES, que es un partido con registro local, y así lo dice. Las condiciones no se pueden extrapolar, o sea, no son exactamente las condiciones en el país que las condiciones en la ciudad. Sin embargo, también estamos buscando que el mejor método sea el más abierto, el más democrático posible, y con las capacidades que tenemos como partidos en la ciudad, que siempre son limitadas, sin hacer dispendios, sin hacer ningún otro tipo de cosa que no sea la posibilidad de hacerlo de manera impecable, que lo que hemos venido haciendo como procesos últimamente, lo has visto, pues han sido procesos correctos, ordenados al seno de los partidos. Bueno, así nos queremos mantener. ¿Tenemos que buscar el mejor método? Sí.
pero además recuerda que en la ciudad todavía tenemos el reto de hacer más grande la alianza, entonces el método es aún más delicado, y además aquí el gobierno de coalición pues es una realidad, o sea, todavía el reparto de las posiciones de gobierno, el meter todos los temas que interesan a los partidos, pues tiene un grado de dificultad pues importante, ¿no? Entonces coincido en que método y programa prácticamente hoy inclusive estarían por encima de la visión de los propios o de la figura de aquellos que quieren ser candidatos o candidatas, pero eso ya es un avance en el país. Yo de verdad creo que qué bueno que llegamos a este punto en donde ya estamos hablando de política abiertamente y no nada más de decisiones que al pueblo se le anunciaban y pues parecían destinos ya cumplidos, ¿no? Escuchamos a Raúl Flores, como él dice, y yo lo comparto, en la ciudad se cuece aparte, la capital tiene otras características, otros alcances, creo ahora más allá de la supervivencia, el PRD ha dado muestra de trabajar de manera coordinada o en alianza con el Partido Acción Nacional, con el Partido Encuentro Social, con el Partido Humanista, con el Movimiento Ciudadano. Es muy clara la alianza que traen prácticamente, o lo que hemos visto en esta séptima legislatura, pues ha sido un frente amplio por la Ciudad de México conformado por estos partidos que son los que han estado desahogando la agenda, pasando por encima de Morena. Le preguntábamos a Raúl Flores si van solos, cuál era la expectativa de votación, porque bueno, con yendo sin un aliado, como pudiera ser el PAN o el Movimiento Ciudadano o el Verde o cualquier otro, frente a Morena, ¿cuál sería la posibilidad de votación? Si sería una votación a la baja, ¿qué perderían? ¿Corren más riesgo de lo que podrían ganar yendo aliados? Raúl Flores lo rechaza, dice que no hay expectativas de votos a la baja, pero insiste en la posibilidad de una alianza y dice que incluso los líderes de otros partidos que no forman parte del Frente Ciudadano le han manifestado que quieren seguir en alianza con el PRD. Si van a una elección solos el PRD en la Ciudad de México, ¿la expectativa de triunfos es baja? No, tenemos hoy un posicionamiento muy muy importante en la ciudad. Hemos reposicionado gracias a justo temas como la intervención durante los sismos, temas que han venido posicionando nuestros propios gobiernos delegacionales. Tenemos la posibilidad de afrontar de manera competitiva una elección, pero bueno, yo no me anticipo, y lo que te digo es qué mejor que hacerlo con aliados. O sea, yo en ese sentido valoro mucho la intención del PAN y del Movimiento Ciudadano, pero también está el Verde, está el Partido Nueva Alianza, que también en la ciudad, como sabes, y aquí en la Asamblea Legislativa justo, hemos tenido una forma de operar que nos ha permitido ir avanzando, no obstante, y el Partido Verde, no obstante lo que ha venido tratando de bloquear Morena, ¿no? O sea, sí sirven, o sea, la política sí son estos temas de diálogo, sí son esos temas de ir entendiendo entre las diferencias que vamos teniendo de coincidencias, y eso es lo que vamos a hacer en estos días. O sea, yo mantengo interlocución con los liderazgos de los partidos, y todos me han manifestado que quieren seguir adelante, por lo menos hasta el momento de esta entrevista. Te diría, en la ciudad del Frente no tiene problemas. Coincido con Raúl Flores en la parte de que no habría un voto a la baja. Yo platicaba con algunos integrantes de Morena y muchos decían, bueno, pues siempre en esta ciudad el voto se ha dividido en la fuerza de izquierda, y si vamos en una división, siempre la izquierda se ha llevado el 25% de la votación, entonces estaríamos hablando de que alguien sacaría el 15% y otro el 10%, podría ser viceversa, bueno, Morena, PRD, viceversa, pero así serían los números tablas, por el voto duro que tienen, por la estructura, por lo que manejan, es lo que estarían tomando. Y sí, lo que pudiera ser la diferencia son las alianzas, que por cierto me platicaban, Morena con el PT parece que no está haciendo buena química en la Ciudad de México, y el PT incluso podría ir en una alianza o en este gran frente que se está formando en la Ciudad de México. Pero aquí les dejamos ese retrato, ya veremos qué sucede en las próximas semanas. Por ahora nada más para cerrar, pues comentarles que ya está
regresamos como 70 años atrás y ayer vivimos imágenes de que no se veían hasta hace 70 años o más, o eran muy clásicas hace 70 años, que llama la atención porque ahora que se habla mucho del voto de los millennials, vemos a un PRI que ya es el nuevo PRI, pero que manifiesta una gran intención por ese electorado, pero sale con juegos como los que le llaman el tapado y el destapado, que pues no estaban ellos acostumbrados. Quizás son como de esas modas reloaded, ¿no? Que regresan y que parecen curiosas, pero bueno, a muchos que sí vivimos alguna parte de los tapados y destapados, no nos parecen tan, pues ni siquiera tan rentables o tan oportunas en estos tiempos, y así fue como se definió y se dio paso a la presentación de la ya inminente candidatura de José Antonio Meade para la presidencia de la República por parte del PRI. Y pues, ¿qué te pareció, Alberto, ver esas imágenes ahí de Carlos Aceves alzando la mano, la CTM? Llenas de frescura y de juventud, juventud renovada, con Carlos Aceves del Olmo, que más bien recordaba a Fidel Velázquez, ¿no? En esa posición, pues, de juventud acumulada, ¿no? Con los respaldos de los sectores vivos, ¿no? De los sectores vivos del PRI, el obrero popular, así es, ¿no? El campesino, el obrero, el popular, como no lo veíamos. Tú dices hace 70 años, yo creo que es menos como 25, 30 años que... Bueno, desde que empezó la tradición, porque... El tapado nunca se fue, y porque el tapado sigue aquí. Y porque Videgaray nos recordó la semana pasada también, comparando a mí con Plutarco Elías Calles, ¿no? Sí, y las cargadas, la verdad es que Peña Nieto nadie le creyó cuando dijo que pues estábamos todos despistados porque pues no era el que iba a ser, que al final sí fue, más bien sonaba a que el propio Videgaray le ganó la nota, ¿no? Sí. Le ganó el anuncio, también incluso le ganaron el anuncio de que Meade iba a renunciar ayer, ¿no? En las redes sociales ya se sabía, ¿no? Que Osorio Chong se había bajado, de que no iba Narro, de que no iba Nuño. O sea, todos lo sabían, pero pues el único despistado parecía que incluso era el propio Peña Nieto, quien al momento de anunciar la renuncia de Meade lo confunde con el canciller, ¿no? Pero bueno, son los elementos... Es la nota, como él dice, es la nota. Son los elementos de esta juventud renovada priista, que pues la estamos viendo con nuevos bríos, la militancia viva priista, levantándole la mano al nuevo tapado, que yo insisto, nunca se ha ido, y pues veremos en 2 sexenios. Veremos de qué manera el PRI se reinventa en discurso, en política, en imagen, en plataforma, pues para hacerle creer a la gente que es un nuevo PRI, que en los últimos años, después de que perdió el poder frente al PAN, que se dio esta alternancia, se hablaba de un nuevo PRI, que estamos viendo que no está, ¿no? Y que estamos viendo un discurso arcaico, tomado del cajón, extraído del cajón lleno de telarañas, que seguro tenía bajo llave Fidel Velázquez, y que Carlos Aceves del Olmo lo sacudió, le quitó un poquito la polilla, y pues que otra vez lo sacaron a relucir, ahora pues con su candidato José Antonio Meade, que la verdad yo no le veo como mucha conexión con la gente, no le veo carisma. Entre broma platicábamos aquí hace rato que yo veo que José Antonio Meade es la Claudia Sheinbaum del PRI, ¿no? Con esa carisma, con esa manera de conectar. Muy separado de la ciudadanía. Así es, la verdad es que tendrán que meterlo a muchos media trainings, a muchas maneras de modificarle su imagen para que logre conectar con los ciudadanos, porque carisma yo no le veo. Me despido de esta secretaría con el orgullo de pertenecer a este equipo. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República. Voy a solicitar mi registro como precandidato a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional. Lo hago tras 20 años de servir a mi país de manera ininterrumpida, con integridad y honradez. Con esta experiencia tengo la convicción de que el país cuenta con el talento y con las condiciones para que con el esfuerzo y en beneficio de todos, México sea una potencia. Un país en donde las familias tengan siempre comida en la mesa, seguridad en las calles, techo, salud y educación de calidad.
un país justo en el que se cumpla la ley, un país en el que los sueños y anhelos de cada mexicano encuentren las oportunidades para hacerse realidad. Lo hago con profunda convicción y emoción. Mi único anhelo es servir a mi país y mi gran privilegio ha sido trabajar por México. Muchas gracias. Así es, un funcionario muy técnico que ha ocupado posiciones muy técnicas, muy diplomáticas, de muy poca conexión, incluso en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social también se notó mucha distancia en el cargo con la ciudad. Creo que tiene más Miranda, ¿no? Que también es un personaje más muy gris, pero aún así es un candidato que le hace falta mucho carisma. Ya veremos cómo el PRI y los medios también intentan reinventarlo, venderlo como un buen producto para este nuevo electorado que serán los millennials, y ver qué suerte tiene. Por lo pronto ya hay reacciones por parte de Andrés Manuel López Obrador diciendo que pues es un candidato que por ahora no le preocupa, ¿no? Ya veremos qué sucede, qué pasa con las definiciones en el frente, o si hay candidaturas también independientes. Eso ya estará por definirse en los próximos días, en las próximas horas habrá más detalles. Yo creo que la próxima semana les podremos comentar más a detalle cómo se va armando la pizarra para este juego del 2018. Pero por lo pronto vámonos a la agenda en Ciudad Capital. Agenda. Ciudad Capital. Ya estamos en la agenda en Ciudad Capital. Esta semana pues se relaja un poco lo legislativo, pero está ya en la efervescencia plena todo lo electoral, ¿no? Bueno, en la Asamblea Legislativa van a acudir más jefes delegacionales a comparecer en la Comisión de Presupuesto del órgano legislativo, porque ya está la pasarela pues para pedir el presupuesto al 2018. Se espera que en esta semana acuda Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc. Será muy interesante, pues no tanto ver el presupuesto que plantea, quizás sí por el año electoral que se viene, porque es la delegación más importante en términos económicos de la Ciudad de México, pero también las señales políticas que se den en torno pues a esta comparecencia de Ricardo Monreal, ver si los de Morena lo respaldan, lo apoyan en la presentación del presupuesto, cómo lo reciben los perredistas, si llega solo o no. Si lo siguen acariciando. Exacto, ¿no? Vamos a ver cuáles son las señales. Iba, ¿no? Pues también él había dicho que se iba a ir en diciembre. Vamos a ver qué tipo de presupuesto, si deja un presupuesto inercial, qué anuncios hace respecto al 2018, ¿no? Son los temas que están pendientes en la Asamblea Legislativa. También, una vez que ya se aprobó la ley de reconstrucción, tendrá que perder vigencia el acuerdo que aplaza todos los términos que tenía la Asamblea Legislativa por cumplir. Tendrá que entrar ya a la discusión urgente, temas que había pospuesto, pues como la destitución del jefe delegacional en Tlalpan, Rigoberto Salgado, el nombramiento de 160 cargos del sistema anticorrupción de la Ciudad de México, y pues ya entrarle de lleno a lo que tendrá que ser la aprobación del presupuesto 2018 y las 4 leyes secundarias de la Constitución de la Ciudad de México, que es la Ley Orgánica de Alcaldías, la Ley del Poder Ejecutivo, la Ley del Legislativo y la Ley del Poder Judicial. Bastante tarea que tienen los diputados y que se les empalmará con el presupuesto, y ya solo les quedan como 25 días. Un mes menos, ¿no? Menos de un mes. Porque seguramente se querrán tomar sus justificadas, necesarias, urgentes vacaciones de fin de año, que bien merecidas se las tienen. Así es. Pues ahora vámonos con Ilse Aguilar, que nos tiene la agenda del jefe de gobierno. Hola, Luis y Alberto. Un saludo al auditorio de Ciudad Capital. Informarles que este martes por la mañana el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, inaugurará el corredor Iztacalco-Tlalpan por parte de la Secretaría de Movilidad. Además, por la tarde asistirá a la iluminación del Templo Mayor junto con la Agencia de Gestión Urbana en la explanada de dicho templo en la Colonia Centro. En tanto, el día miércoles, Mancera presidirá la presentación del Índice de Competitividad Internacional 2017 titulado Memorándum para el Presidente del Periodo 2018-2024 en el Hotel Marquis Reforma, y por la tarde
prevé emitir un mensaje dentro del Foro Nacional de Economistas en el Centro Citibanamex. Además, el día jueves por la mañana, el jefe de gobierno, junto con la Secretaría de Desarrollo Social, colocarán la primer piedra de lo que será el Hospital de Tláhuac en la colonia Miguel Hidalgo. Finalmente, el día sábado, Mancera inaugurará la Liga Maya, así como la exposición El Mundo de Tim Burton en el Museo Franz Mayer. Esta fue la agenda del jefe de gobierno. Un saludo, Luis, Alberto. Gracias a Ilse Aguilar por esta agenda del jefe de gobierno. Así llegamos al final de Ciudad Capital. Se despide Luis Velázquez y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima semana, amigos. Recordarles nuestras redes sociales. En Twitter es CapitalMX-, Facebook y YouTube Capital CDMX. Nuestro portal de internet es capital-cdmx.org. Hasta la próxima.